Hola, heredero de la sabiduría, hola a ti que sientes la presión de nuestro tiempo. Los hombres modernos viven una paradoja silenciosa. Nunca han tenido tanto acceso a la información, libertad y oportunidades. Y aún así, nunca han estado tan inseguros. Inseguros sobre quiénes son, sobre qué quieren y principalmente sobre cómo relacionarse con las mujeres. En los últimos años, la figura masculina fue deconstruida y reconstruida abruptamente. El hombre que fue enseñado a ser fuerte, proveedor y racional, ahora es exigido para ser sensible, empático y abierto, pero sin perder la fuerza. Este cambio generó un efecto secundario devastador, la confusión de identidad. Deja tu like y comenta. Elijo ser dueño de mí mismo. Quédate hasta el final, porque vamos a usar el estoicismo para entender la raíz de esta inseguridad y cómo puedes darle la vuelta al juego, recuperando tu autoestima y tu calma inquebrantable. La primera paradoja, la búsqueda externa y el vacío de sí mismo. Sócrates decía, conócete a ti mismo. Y tal vez sea justamente eso lo que el hombre moderno ha olvidado. Él mira hacia afuera, intentando encontrar validación en likes, en cuerpos definidos y en metas financieras inalcanzables. Pero olvida mirar hacia adentro, donde está la única fuente verdadera de seguridad. Vivimos en una era de métricas y de comparaciones despiadadas. El hombre se mide por números, seguidores, dinero, resultados, desempeño físico y sexual. Y cuando no alcanza su propia expectativa fabricada, se siente instantáneamente fracasado. Como decía el filósofo Epicteto, no es lo que te sucede lo que te perturba, sino el juicio que haces sobre lo que te sucede. El hombre moderno está saturado de juicios, de los demás y, peor aún, de sí mismo. La segunda paradoja, la tiranía del desempeño y el miedo a la imperfección. La inseguridad masculina es un reflejo de la tiranía del desempeño. La mente está saturada por la idea de que la masculinidad es un desempeño que necesita ser perfecto y constante. Con cada desliz, con cada fallo en un proyecto o con cada rechazo sutil, viene la exigencia interna. No soy lo suficientemente bueno. Ella va a preferir a otro. No tengo valor real. Esta voz interior, alimentada por un mundo de apariencias performativas en las redes sociales, destruye la base de la autoestima. El miedo a la mujer no es literal, es el miedo al juez. El hombre que crece sin autoconocimiento termina viendo a la mujer como un juez implacable de su propia masculinidad. El miedo es a ser rechazado, a ser ridiculizado, a no corresponder al estándar artificial. Y esto es un error fatal que destruye la confianza. La tercera paradoja, el control externo y la pérdida de la soberanía interna. Séneca enseñaba que el hombre sabio debe buscar el control de sí mismo y no el control del otro o de las circunstancias externas. Pero el hombre moderno hace lo opuesto. Intenta desesperadamente controlar la percepción ajena. Quiere ser aceptado, admirado y deseado a cualquier costo. Y cuanto más busca esa aprobación externa, más se aleja de su soberanía interna. La ansiedad que consume a tantos hombres hoy viene de esta desorganización interna. Un hombre sin disciplina, sin metas reales, sin dirección, se convierte en rehén del caos de las expectativas ajenas. Busca soluciones externas, como dinero o un cuerpo esculpido, para un vacío interno que solo puede ser llenado por la integridad y el propósito. La cuarta paradoja, la exigencia de sensibilidad y el abandono de la fuerza. Los hombres tienen miedo de las mujeres porque perdieron la referencia de lo que significa ser hombre. La modernidad impuso una elección falsa, ser el macho frío e insensible que no se comunica, o ser el sensible que pide disculpas por existir y no demuestra fuerza. Ninguno de los dos extremos representa la verdadera masculinidad. El hombre completo es aquel que tiene firmeza y empatía,
que sabe decir no cuando necesita imponer un límite, pero también sabe escuchar y ser un punto de estabilidad emocional. La inseguridad nace cuando él se siente forzado a anular su propia fuerza, la racionalidad, la capacidad de proveer y de proteger, a cambio de aceptación superficial. La fuerza no es tóxica, la fuerza sin razón es la que es. La inseguridad desaparece cuando integras la fuerza con la ética. La quinta paradoja, la victimización y la huida de la responsabilidad. El hombre moderno, al sentirse atacado e incomprendido, tiende a caer en la trampa de la victimización. Culpa a la sociedad, culpa al feminismo, culpa a la mujer por su falta de éxito o por su soledad. Marco Aurelio decía, si es soportable, sopórtalo, deja de quejarte. Este consejo estoico es el antídoto contra la victimización moderna. La inseguridad solo tiene espacio para crecer cuando huyes de tu responsabilidad por tu propio estado emocional y por tu destino. El hombre seguro y maduro acepta el peso de su responsabilidad con dignidad. Entiende que la libertad es inseparable de la responsabilidad, y es esta aceptación la que fortalece su carácter. La sexta paradoja, el miedo a ser auténtico y el peso de la máscara social. Ser hombre hoy exige coraje para ser auténtico. Exige coraje para no vivir según la narrativa de las redes sociales, ni según los estándares artificiales de la sociedad. El hombre moderno teme la autenticidad porque ella revela sus fallas, sus limitaciones y su envejecimiento natural. Vive detrás de una máscara de desempeño perfecto, pero la inseguridad solo desaparece cuando te quitas la máscara. El hombre no necesita ser perfecto para ser digno, necesita ser verdadero. La verdadera seguridad es la capacidad de mirarse en el espejo y aceptar su humanidad con sus defectos y sus virtudes, y saber que está haciendo lo mejor que puede día tras día. El séptimo entendimiento, el antídoto estoico. El autodominio es la verdadera seguridad. La inseguridad masculina desaparece en el exacto momento en que dejas de intentar probar algo al mundo. El verdadero poder masculino no está en lo que tienes, sino en lo que controlas dentro de ti. Epicteto decía, nadie es libre, a menos que sea señor de sí mismo. Y el señor de sí mismo es inmune al miedo del rechazo. Conquistas la verdadera autoestima cuando dejas de huir de tu propia verdad, aceptas tus limitaciones y te concentras exclusivamente en mejorar tu carácter. Tu valor es inherente a tu naturaleza y no un resultado de la aprobación femenina o social. Conclusión final, la elección de ser tu propio señor. Al final, no es el miedo a la mujer lo que paraliza al hombre, es el miedo de no ser suficiente para sí mismo. Recupera tu centro, domina tus emociones, define tus propios principios. La inseguridad solo existe donde hay falta de autodominio. Comenta ahora, elijo ser dueño de mí mismo. Y recuerda, a partir de hoy, tu única medida de valor es tu integridad y tu virtud. Hasta el próximo video, heredero de la sabiduría.